Lenguaje y literatura para noveno grado. Continuamos con la unidad 3, semana 2. Anticipación. Actividad individual. Luego el texto de la historieta. Leámosla. Dice, señor Poirot, por favor, ayúdeme. Mi amigo ha sido asesinado. ¿Qué sucedió? ¿Dónde está su amigo? Por favor, no toquen nada. Déjeme que me encargue de esto. ¿Qué ha pasado? ¿Quién hizo esto? No lo sé. Necesito tiempo para analizar la escena. ¿Dónde estaban ustedes cuando se produjo el asesinato? ¿Alguien vio algo de sospechoso? Yo estaba en el vagón restaurante. Yo estaba en mi habitación durmiendo. Analicé las pruebas y descubrí al asesino. Dígame quién es. El asesino es... Bueno, queda en suspenso la historieta. Voy a poner el cuaderno y luego socializo. Contestamos la siguiente pregunta. Me pregunta, ¿cuál es el proceso que sigue el investigador para descubrir al culpable del crimen? Análisis de prueba y sacando deducción. Aquí está la clave de toda la historieta, lo que hizo. ¿Qué características presenta el detective de la historieta? Capacidad de observación, de análisis deductiva, imaginación, conocimiento, casi enciclopédico, percepción psicológica, agilidad mental, etc. ¿Cuáles son las características del género policial que se evidencian en la historieta? Hay un detective, un enigma criminal por resolver, hay suspenso. Por medio del análisis y la deducción se llega a conclusiones. Continuamos. Vamos con otro tema, la oración. Actividad 2 con el docente. Analizamos la siguiente información. La oración es la palabra o conjunto de palabras que forman una unidad sintáctica con sentido completo. Consta de dos partes, sujeto y predicado. El sujeto es la parte de la oración de la cual se dice algo y puede estar conformado por una o varias palabras. Por su parte, el predicado es lo que se dice del sujeto de la oración y puede estar compuesto por una o varias palabras. Además, el predicado puede tener uno o varios complementos. Entre estos, el complemento indirecto que lo vamos a identificar como CI. El complemento indirecto, sí, es el que brinda la información sobre el sujeto, la persona, objeto o animal sobre lo que recae la acción del verbo. En la oración, es decir, que nos indica quién es el destinatario de la acción del verbo. Para reconocerlos en una oración es necesario preguntar a quién o para quién. Analicemos la oración. Nicolás escribió un mensaje a Camila. El sujeto es Nicolás y el predicado sería escribió un mensaje a Camila. El sustantivo del sujeto sería Nicolás. El verbo sería escribió. El complemento indirecto sería un mensaje. Completo sería a Camila. Paso para identificar el complemento indirecto. Identificamos el verbo en la oración. Nos hacemos la pregunta, ¿a quién le escribió el mensaje? La respuesta es el complemento indirecto, a Camila. A veces el complemento indirecto se introduce con una preposición a o para. La preposición a introduce al complemento indirecto a Camila. El complemento indirecto se puede sustituir por la siguiente pronombre. Persona atona, les, lee, lees y se. Nicolás le escribió un mensaje. ¿Ve? Así sustituimos lo que es parte del complemento a. Aquí estamos en la preposición y le escribimos mejor. En este caso le estamos metiendo un pronombre. Que puede sustituir a la puede sustituir esto a lo que llamamos preposición. Se lo puede un pronombre, ¿verdad? Que puede ser él, lee, lees y se va. ¿Cómo quería la oración? Nicolás le escribió un mensaje. ¿A quién? A Camila. En la oración Nicolás escribió un mensaje a Camila. Encontramos la acción y le escribimos y recae indirectamente sobre Camila, que recibirá el mensaje. Por lo tanto, el complemento directo será un mensaje. El complemento directo es Camila. Vamos a hacer unas oraciones para que recordemos.
Estudiamos el complemento indirecto de la siguiente oración. Sherlock Holmes mostró la pista a sus compañeros. Sherlock Holmes mostró la pista. ¿Cuál sería el complemento indirecto? A sus compañeros. A su compañero. Lo subrayamos. Siguiente oración. Compré un sombrero para mi amigo. Compré un sombrero. ¿Para quién? Para mi amigo. ¿Cuál sería el complemento indirecto? Para mi amigo. Ahí queda marcado. Continuamos. Ahora vamos con la lectura de una novela policial. Actividad 3 en equipo. Leemos el fragmento de la novela policial Asesinato en el Oriente Express. Para que entendamos en qué contexto estamos, en que en ese tren se asesinó a una persona. Bueno, las razones no las dicen en los textos que nos está exponiendo el libro, pero si buscamos en internet qué pasó ahí, esto fue como acto de venganza porque a la persona que le dieron muerte en el tren es porque era era un criminal, ¿va? Aquí se hacía pasar por buena gente, ¿va? Pero en realidad era un secuestrador, un asesino, ¿va? Que por cierto, días antes de que le dieran Matacán, le pidió a nuestro apoyo, aquí nuestro detective, a nuestro héroe aquí, que le ayudara, pero Poiro, por ver la cara de maleante, no le quiso ayudar. Algo sorprendente. Pero aún así a él le corresponde investigar quién asesinó al señor. ¿Va? Pero vamos a ver, comenzamos con la historia. Cuando Hércules Poirot se despertó, el tren estaba todavía detenido. Se ha detenido por la poco de nieve que miramos aquí. ¿Va? La nieve no dejaba que circulara el tren. Puede que las máquinas son más sensibles que un vehículo. Ni aún los vehículos siempre quedan. Grandes masas rodeaban el tren. Miró su reloj y vio que eran más de las 9. A las 10 menos cuarto se dirigió al coche de comedor donde le acogió un coro de voces. Las barreras que al principio separaban a los viajeros se habían derrumbado por completo. Todos se habían unidos por la común desgracia. Mr. Howard era la más ruidosa en sus lamentaciones. ¡Oh, John! ¡Oh, John! ¡Oh, John! No, tampoco no estaba diciendo eso, pero algo más o menos parecido a eso. Uno de los encargados del coche cama entró en el vagón y se detuvo a su lado. Perdón, monsieur, ¿qué desea? Monsieur Bou, agradecería que usted hablara con él. Poirot pasó entre los dos empleados y se sentó frente a su amigo. La expresión del rostro de Monsieur Bou le dio mucho que pensar. Era evidente que había ocurrido algo inusitado. ¿De qué se trata? Preguntó. Cosa muy grave. Primero esta nieve, esta tensión y ahora hizo una pausa. Y de la garganta del encargado del coche cama salió una especie de gemido ahogado. Un norteamericano, un individuo llamado, consultó unas notas que tenía delante de él. ¿Ratchet? ¿No es eso? Sí, señor, contestó el empleado. Poirot le miró. Estaba tan pálido como el yeso. Mejor será que mande a usted a sentar a este hombre, dijo a su amigo. Está a punto de desmayarse. Bonita situación, comentó Poirot. Y tan bonita para empezar un asesinato. Ahí está el tío, como que está acusando que el empleado ha de saber algo, dice. Pero, ¿qué va? De por eso es una calamidad de primera clase. Y luego está parada que quizá con que nos tenga aquí horas. ¿Qué digo ahora? Días. Aquí más o menos sí siente como que el empleado sabe algo, pero para despistar, ahí toca el tema aquí del tren, ¿verdad? Como que ese señor ha de saber algo, pero está todo pálido. Sí que es una situación difícil. Convino Pollo. Y aún puede empeorar el doctor Constantine. Lectura, continuamos. Asesinato en el Orient Express. Seguimos. Me olvidaba, no los he presentado a usted, el doctor Constantino Monsignor. El doctor Constantino opina que la muerte ocurrió hacia la 1 de la madrugada. Es difícil puntualizar en estos casos, aclaró el doctor, pero creo que poder decir concretamente que la muerte ocurrió entre la medianoche y las 2 de la madrugada. Cuando fue visto Ratchet por última vez, se sabe que estaba vivo a la 1 menos 20 cuando habló con el encargado. Pero son para despistar, ¿vale? No porque el señor creo que lo hizo antes. Llama a ver la deducción. Es cierto, dijo Paul. Yo mismo vi lo que ocurría
Eso es lo último que se sabe. Poirot se volvió hacia el doctor, quien continuó. La ventana del compartimiento de Mr. Ratchet fue encontrada abierta. También otro punto para despistar, ¿va? Lo que induce a suponer que el asesino escapó por allí. Pero en mi opinión, esa ventana abierta no es más que una pantalla. Ya estamos iguales. ¿Cuándo fue descubierto el crimen?, preguntó Poirot. Michel, el encargado del coche cama, se puso de pie. Estaba todavía pálido y asustado. Pero algo de saber, pero también podría ser que estaba nervioso. Dígale a este caballero lo que ocurrió exactamente, ordenó Monsieur Bou. El criado de Mr. Hatch llamó repetidas veces a la puerta esta mañana. No hubo contestación. Luego, hará una media hora, llegó el camarero del coche comedor. Quería saber si el señor quería desayunar. Le abrí la puerta con mi llave, pero hay una cadena también. Estaba echada. Dentro nadie contestó y estaba todo en silencio y muy frío con la ventana abierta. Fui a buscar al jefe del tren. Rompimos la cadena y entramos. El caballero estaba... ¡Ah! Fue horrible. Fue terrible. Volvió a hundir el rostro entre las manos. La puerta estaba cerrada y encadenada por dentro. Repitió pensativo Poirot. ¿No será suicidio? El doctor griego rió de un modo sarcástico. Un hombre que se suicida puede apuñalarse en 10, 12 o 15 sitios diferentes. Preguntó Poirot, abrió los ojos. Es mucho señalamiento, comentó. Es una mujer, intervino el jefe de tren. Por lo mismo ha sido un crimen científico. Mentó Poirot. Lo más anticientífico que puede imaginarse, los golpes fueron descargados al azar. Algunos causaron apenas daño. Es como si alguien hubiese cerrado los ojos y luego como un loco hubiese golpeado una y otra vez. Yo tengo quizás algo que me contribuir a esa colección de detalles, dijo Poirot. Mr. Ratchet me habló ayer y me dijo, si no lo comprendí mal, que su vida peligraba. Quizás no, pero yo aclararemos eso después. Se tratará ahora de determinar lo que debemos hacer, añadió Poirot. Le miró a su vez fijamente. Vamos, amigo mío, siguió Monsieur Bou, encárguese de esta investigación. De otro modo, tendremos retrasos y un millón de inconvenientes. Suponga usted que no lo aclaro. La voz de Monsieur Bou se hizo francamente acariciadora. Conozco su reputación, le dijo a Poirot. He oído algo de su método. Este es un caso ideal para que usted examine los antecedentes de toda la gente y de encubrir la buena fe. Todo eso exige tiempo y a mí me han informado que han oído a usted decir que para resolver un caso no hay más que recortarse en un sillón y pensar. Hágalo así. Interroga a los viajeros del tren, examine el cadáver, examine las huellas que haya y luego, bueno, recuérdese y piense, utilice que se dice usted, las células grises del cerebro. Que seguido por el doctor Constantino, Poirot se dirigió al coche inmediato y al compartimiento del hombre que había sido asesinado. Entró al cuarto de Ratchet. El empleado le abrió la puerta y Poirot miró interrogativamente a su compañero. ¿Han tocado algo en el compartimiento? No hemos tocado nada, le contestaron. Poirot examinó cuidadosamente la ventanilla. Tenía usted razón, dijo. Nadie abandonó el carruaje por aquí. Posiblemente la ventanilla abierta estaba destinada a sugerir tal hecho, a que pensaran que por ahí había huido el criminal. Pero no. Examinó cuidadosamente el marco de la ventana y, sacando una cajita, sopló por un poco de polvo sobre ella. No hay huellas táctiles, dictaminó, pero aunque las hubiese, no serían muy poco. Serían las de Mr. Ratchet o de su criado o del encargado. Los criminales no cometen torpezas de esta clase en estos tiempos. Podemos, pues, cerrar la ventana. Aquí hace un frío inaguantablemente, porque se cree que fue un cáncer el que fue contratado para aniquilar al señor. Pero vamos a ver. Rachel yacía boca arriba. La chaqueta de su pijama, salpicada de manchas negruzcas, había sido desabotonada y echada hacia atrás.
Comprenda usted que no lo tuve que hacer para ver la naturaleza de las heridas. Tuve que hacerlo para ver la naturaleza, explicó el doctor. Poirot así asintió. Se inclinó sobre el cadáver. Finalmente se incorporó. No es nada agradable, dijo. El asesino se ensañó de un modo repugnante. De pronto se inclinó, recogió algo del suelo. Era un pequeño cuadrado de batista muy fina. En una esquinita tenía bordado la inicial H. Vamos a ver. Un pañuelo de mujer, dijo el doctor. ¿Hay una mujer complicada en este asunto? Y para que no haya duda, se deja el pañuelo, replicó Paul. Exactamente como ocurre en los libros y en las películas. Además, para facilitarnos la tarea, está marcada con una inicial. ¡Qué suerte hemos tenido!, exclamó el doctor. ¿Verdad que sí?, dijo Poirot. Con ironía, su tono sorprendió al doctor, pero antes de que pudiera pedir, continuamos, que era en capítulo alguna explicación. Poirot volvió a agacharse para recoger otra cosa del suelo. Esta vez mostró en la espalda de la mano un limpiapipas. ¿Será quizás propiedad del Mr. Ratchet?, sugirió el doctor. No encontré pipa alguna en su bolsillo, ni siquiera rastro de tabaco. Entonces es un indicio. Por Agatha Christie. Aquí está una foto de ella. Porque en la otra foto yo creí que era un señor, me equivocaron de foto, yo creí que era un hombre, no. Agatha Christie es una señora y ocupaba pelo corto, y aquí tenemos una figura de ella en vivo. Resolvemos. ¿Por qué Monsieur Book estaba emocionado? Conmocionado, explicamos. Estaba conmocionado por los acontecimientos ocurridos en el viaje. El tren estaba detenido por la capa de nieve que cubría los rieles y por el crimen cometido contra Ratchet. ¿Por qué se descarta la hipótesis de que Ratchet se suicidó? Explicamos. Porque el cuerpo de Ratchet presentaba 12 puñaladas profundas en diferentes partes, cosa que es imposible que se lo logre hacer por sí mismo. Tenía que haber sido ayudado por alguien. ¿Cuál es el método de investigación que utiliza Poirot? El método usado es la deducción a partir de la investigación. Examinar las huellas y el cadáver, interrogar y conocer los antecedentes de los que van en el tren. Escribo el número correspondiente de acuerdo a la secuencia de acciones en la historia. Vamos a ver. Vamos a agarrar estas 5 escenas. ¿Cuántas son? Son 6 escenas y las vamos a enumerar en su orden cronológico. La primera escena desde acá, aquí va. El tren se ha detenido porque la nieve les impide avanzar. Aquí en la número 1. La número 2 sería Monsieur Book narra a Poirot el lamentable suceso. El número 3 sería Mr. Ratchet fue visto por última vez a la 1 menos 7, 20, a la 1 menos 20. ¿Verdad? Esa sería la acción 3. La acción 4 sería el criado de Mr. Ratchet descubre que lo han asesinado. Acción 5 sería Poirot revisa el compartimento del cuerpo. Y la acción 6 recae sobre Poirot, se encuentra un pañuelo de mujer en el compartimento. Así quedan enumeradas la secuencia de historia. Continuamos. Ahora vamos, dice, ¿cuáles son las deducciones que se han repiten la pregunta? ¿Cuáles son las deducciones que se hacen con respecto al asesinato? Explicamos. ¿Cuáles son las deducciones que se hacen con respecto al asesinato? Primero, que el asesinato ocurrió entre la medianoche y las 2 de la madrugada, cuando el encargado habló con la víctima por última vez, pero no era él, según parece, era el criminal. Luego, que en el compartimiento estaba abierta la ventana y cerrada con llave la puerta, por lo que se busca hacer creer que por ahí escapó el asesino, aunque se duda de esa opción. Además, encuentra un pañuelo de mujer con la inicial H. Algo, sí, esto es para despistar. Le aparece en la novela aquella de ¿cómo se llama? La madrastra, que decían que una rubia había asesinado a Patricia. Y al final, ¿quién era? No era Patricia, no. Sí, la rubia, y peor que la rubia le caía a la pobre Daniela. Yo no soy. Y al final resulta que era un hombre disfrazado, un travesti, con peluca rubia, que había cometido el crimen. Imaginen cómo que Chiche habló porque tenía peluca amarilla, creían que era una mujer. Hoy no se sabe quién. Al final se cuenta que era un travesti, y que se miraba horrible. El de Metro se miraba espantoso con su traje tan feo. Continuamos. Ahora vamos con la siguiente. Nos dice, ¿cuáles son las características que posee el detective Poirot según el fragmento leído? Explicamos. Lo que más se destaca es la facilidad para analizar situaciones gracias a su desarrollo, capacidad de deducción.
¿Cuáles son los personajes principales y los cuales los secundarios en la que se muestran? Explicamos. El personaje principal es Poirot, porque desarrolla las acciones de investigación del asesinato que han ocurrido. Los personajes secundarios son Monsieur Book y el doctor Constantine. El primero le pide a Poirot que resuelva el crimen y le presenta la información y le brinda lo necesario para resolver el enigma criminal. El segundo igualmente entrega información relevante para que Poirot resuelva el caso. Explicamos las siguientes características de la novela policial presentes en el texto. Características. Se utiliza un método de investigación deductiva. Ejemplo, explicación y ejemplo. Se evidencia a partir de los análisis que se hace el detective Poirot sobre las evidencias que encuentra en el comportamiento de la persona allí asesinada. Siguiente característica. El detective mantiene el suspenso durante la investigación. Explicación y ejemplo. Se evidencia durante la investigación mientras observa la ventana, el pañuelo y hace deducciones. Ahí pone un poquito de suspenso. La momia. Va, explicamos los elementos de la novela policial presentes en el fragmento leído. Se presenta un asesinato mientras el tren se encuentra detenido o varado debido a una tormenta de nieve. El asesinato se desarrolla dentro de uno de los compartimentos del tren. El detective Poirot se le encomienda resolver el caso. A medida que transcurre la narración, se encuentran pistas para sacar deducciones, que es lo que deduce a partir del primer fragmento que aparece rodeado en el texto. Podemos pensar que él deduce que el empleado puede saber algo por la palidez que él presenta y está a punto de desmayarse. A eso dice, bonita situación para empezar un asesinato. Sí, vale, como que le pica que esté algo, ¿sabe? Pero desvía lo dicho al hablar del tren que estaba detenido. Sí podemos pensarlo. Acuérdate que el señor era listo. ¿Con qué intención la autora utiliza los signos de exclamación en el segundo fragmento? Subrayamos. Explicamos. Utiliza signos de exclamación ante la sorpresa del pañuelo encontrado, pero al mismo tiempo connota que es probablemente que el pañuelo haya sido plantado ahí a propósito para despistar sobre el verdadero asesino. Más o menos así va, cuando lo que les dije de la madrastra, que se puso una peluca rubia para que culparan a una mujer, va. De manera que se intuya que es una mujer, ¿va? Aunque no sea así, por las otras evidencias que se van descubriendo, ¿va? Compartimos esta respuesta. Va, hoy vamos con la consolidación, actividad 4. Leo el fragmento de la novela policial. Sí, va, es como una continuación, va. Porque esa no, bueno, si me preguntan a mí, nunca la leí. Porque era demasiado grueso, parecía, sí, tenía casi el gruesor de una Biblia. Y tenía 15 días para leer la Biblia, me tardé, quiero le voy a decir, me tardé casi un año en leerla, y ese libro querían que lo leyera en 15 días. No, yo ni sé ni cuánto me saqué en esta obra. Si de milagro de Dios, pero me saqué que es algún 6 o 7. Pero veamos casi una parte de la parte final de la historia. Los viajeros fueron llegando al coche comedor y tomaron asiento en torno a la mesa. Unos más y otros menos tenían la misma expresión, una mezcla de expectación y temor. Y la señora sueca gimoteaba y Mr. Holmes la consolaba. ¡Oh, John! ¡Oh, John! No, no, debe usted tranquilizarse, querida. Todo marcha bien. Si uno de nosotros es el miserable asesino, todos sabemos perfectamente bien que no es usted. Bueno, sí, pongamos que tal vez esta señora, no tiene nada, solo que la boca está demasiado morada, pero son los estilos de cada quien. Si uno de nosotros es el miserable asesino, nosotros sabemos que perfectamente bien que no es usted. Se necesitaría estar loco para pensar siquiera en tal cosa. Siéntese aquí y estése tranquilita, quietecita. Su voz se extinguió al ponerse Poirot en pie. El encargado del coche-cama se detuvo en la puerta. Permítame usted que me quede, señor. Ciertamente, Monsieur Poirot se aclaró la garganta. Monsieur Ed Mesman, hablaré en español, pues creo que todos ustedes lo entienden. Estamos aquí para investigar la muerte de Samuel Edward Rachel, alias el Cassetti. El Cassetti, ese, según parece que Cassetti es su verdadero nombre, ¿va? El otro es como un disfraz, pero aún así lo lograron identificar que parece que este señor había cometido un secuestro y pidió un dinero de rescate, pero a la persona no la entregó, más bien
la mandó al otro mundo y solo entregó el cuerpo. Hay dos posibles soluciones para el crimen. Las expondré ante todo y le preguntaré al doctor Constantino y a Monsieur Bou, aquí presente, cuál de las dos es la verdadera. Todos ustedes conocen los hechos. Mr. Rachi fue encontrado muerto apuñalado esta mañana. La primera vez que se le vio fue anoche, a las 12:37, en que habló con el encargado del coche cama, a través de la puerta. Un reloj encontrado en su pijama estaba abollado. Esa sería la clave. Marcaba la 1:15. El doctor Constantine, que examinó el cadáver, fija la hora de muerte entre la medianoche y las 2 de la madrugada. Media hora después de la medianoche, como todos ustedes saben, se detuvo el tren a consecuencia de la luz de la nieve. A partir de ese momento fue imposible que alguien abandonase el tren. El testimonio de Mr. Harman, miembro de una agencia de detectives de Nueva York, varias cabezas se volvieron para mirar hasta Mr. Harman. Demuestra que nadie pudo pasar por delante de su compartimiento número 16 al final del pasillo sin ser visto por él. Nos vemos, por tanto, obligados a admitir la conclusión de que el asesino tiene que encontrarse entre los ocupantes de un determinado coche. Ahí no importa las clases sociales, pero ahí todos somos, puede que esté el culpable. Pero ahí ya vamos a ver lo que dicen las clases sociales con respecto a eso. Está muy ley, pero pondré a ustedes una hipótesis alternativa. El Moisés decía, Mr. Ratchet tenía un cierto enemigo a quien temía. Dio a Mr. Harman su descripción y le dijo que el atentado de efectuarse se realizaría con toda probabilidad en la segunda noche del viaje. Pero tengan en cuenta, señoras y señores, que el Mr. Ratchet sabía bastante más que lo que dijo. El enemigo, como Mr. Ratchet esperaba, subió al tren en Belgrado, o posiblemente en Vicose, por la puerta que dejaron abierta el coronel Arbuthnot y Mr. McQueen. Cuando bajaron al andén, iba provisto de un uniforme de empleado de coche cama que llevaba sobre un traje ordinario y de una llave maestra que le permitió el acceso al compartimiento de Mr. Ratchet. A pesar de estar cerrada, la puerta de Mr. Ratchet estaba bajo la influencia de un somnífero. Aquel hombre apuñaló a su víctima con gran ferocidad y abandonó la cabina por la puerta de comunicación con el compartimiento de Mr. Hood. Así hizo Mr. Hood con el enemigo, moviendo la cabeza, y el pájaro continuó diciendo: Poirot arrojó la daga en la mojera de Mr. Hood. Sin darse cuenta, perdió un botón de su chaqueta. Después salió al pasillo, metió apresuradamente el uniforme en una maleta que encontró en un compartimento, momentáneamente desocupado, y unos instantes más tarde, vestido con su ropa ordinaria, abandonó el tren. Ahí el asesino, poco antes de ponerse en marcha. Para bajar utilizó el mismo camino que antes, la puerta próxima al coche combinado. Todo el mundo ahogó en un suspiro. ¿Qué hay de aquel reloj?, preguntó Mr. Harman. Ahí va la explicación. Mr. H omitió retrasar el reloj una hora como debió haberlo hecho. Continúa. En Saribut, su reloj marcaba todavía la hora de Europa Oriental, que esta es una hora adelantada con respecto a la hora central. Eran las 2:15 cuando Mr. H fue apuñalado, no la 1:15. A esa hora, a las 12:15, señala que fue la hora de la muerte. Pero esa explicación es absurda, exclamó Monsieur Bou. ¿Qué nos dice de la voz que habló desde la cabina a las 1:20? ¿Fue la voz de Ratchet o la de su asesino? No necesariamente pudo ser una tercera persona, alguien que entró a hablar con Ratchet y lo encontró muerto. Tocó entonces el timbre para que acudiese el encargado, pero después tuvo miedo de que le acusase del crimen y habló fingiendo que era Ratchet. Aquí puede ser el empleado que está todo pálido. Es posible admitirlo, Monsieur Bou. De nada gana. Poirot miró a Mr. Holman, que iba usted a decir, Madame. Pues, no sé exactamente. ¿Cree usted que yo también olvidé retrasar mi reloj? No, Madame. Creo que oyó usted pasar al individuo, pero inconscientemente más tarde tuvo usted una pesadilla de que había un hombre en su cabina y se despertó sobresaltado y tocó el timbre para llamar al encargado.
La princesa Dragomirmo miraba a Poirot con un gesto de ironía. ¿Cómo explicar que usted la declaración de mi doncella, señor?, preguntó. Muy sencillamente, madame. Su doncella reconoció como propiedad de usted el pañuelo que le enseñé. Y, aunque un poco torpemente, trató de disculparla, luego tropezó con el asesino, pero más tampoco cuando el tren estaba en la estación de Beaconsfield y fingió haberle visto una hora más tarde, con la vaga idea de proporcionarle a usted una coartada prueba de bombas. La princesa inclinó la cabeza, aguarbada. ¿Ha pensado usted en todo, señor? Le admiro, reinó el silencio. De pronto, un puñetazo y el doctor Constantin descartó sobre la mesa. ¡Pam! No, no y no, exclamó. Esa es una explicación que no resiste el menor análisis. El crimen no fue cometido así. Y Monsieur Poirot tiene que saberlo perfectamente. Poirot le lanzó una significativa mirada. Creo, dijo, que tendré que darle mi segunda solución, pero no o abandone esta demasiado bruscamente. Quizás esté de acuerdo con ella un poco más tarde. Volvió a enfrentarse con los otros. Hay otra posible solución del crimen. Y aquí, ¿cómo llega a ella? Una vez que hube escuchado todas las declaraciones, me recosté, cerré los ojos y me puse a pensar que me presentaron ciertos puntos como dignos de atención. Enumérese uno de esos puntos. A mis dos colegas, algunos los he declarado ya, entre ellos una mancha de grasa en un pasaporte, etc. Recordaré ligeramente los demás. El primero y la más importante es la observación que hizo Monsieur Bug en el coche comedor durante la comida, el día siguiente de nuestra salida de Estambul. En aquella observación me hizo notar que el aspecto del comedor era interesante, porque estaban reunidos en todas las naciones y las clases sociales. Bueno, contestamos, pasamos a nuestro cuaderno. Resolvemos en el cuaderno. ¿Qué actitud muestran los viajeros en el coche comedor? Explico. Uno más y otros menos tenían la misma expresión, una mezcla de expectación y temor ante lo que el detective Poirot iba a decir sobre quién era el autor del crimen contra H. ¿Cómo dedujo Poirot la hora del crimen? Explico. Ahí va la explicación, así estaba, lo agarramos textual. Mr. Ratchet omitió retrasar el reloj una hora, como debió haberlo hecho en Saribrook. Su reloj marcaba todavía la hora de Europa Oriental y que está una hora adelantada con respecto a la Europa Central. Eran las 2:15 cuando Mr. Ratchet fue apuñalado, no a la 1:15, pues el reloj encontraba en su pijama estaba abollado, marcaba la 1:15. Si estaba abollado y en ese momento se detuvo, porque en ese momento tuvo que haber ocurrido el crimen. Esa es la deducción. ¿Cuál es la actitud del doctor? Continuó luego de escuchar la deducción de Poirot sobre el crimen. Intranquilidad y de acuerdo ante lo que dice Poirot, al extremo que dio un puñetazo a la mesa en señal de rechazo. A partir del texto que se puede interpretar de enunciado social, que solo se reúnen según el estatus social, tomando en cuenta la nacionalidad, no se permite mezclarse porque no son del mismo nivel económico. También se puede pensar que lo que intentan decir es que los de la alta sociedad no se mezclan en los líos de las clases inferiores. Como ya, bueno, unas cosas que leí en internet que muchas de las familias adineradas que iban en el tren eran parientes de la chica que el señor John Cassetti había asignado, o sea, el mismo este señor que asignaron, Ratchet. Escribo otra posible solución del crimen. Bueno, buscando información, quién era el culpable no lo encontré en internet, así que voy a poner más o menos lo que pienso yo. En un momento de tranquilidad, caminando por del tren, Poirot encuentra un recorte de un periódico donde aparece una foto de una chica, la cual fue secuestrada y posteriormente encontrada sin vida. El nombre de esta es Daisy Ann Armstrong. Los actos criminales se los atribuyen a un John Cassetti, un mafioso secuestrador y asesino. En el silencio escuchó a la señora sueca decir: «Se te hizo justicia, mi pequeña Daisy. Ya pagó sus males el desalmado». Poirot se le acerca y le pregunta: ¿quién mató a Ratchet? Ella le contestó: «Fue un hombre pagado por la familia
de Daisy para vengarla por el mal que se le cometió. Nunca sabrá quién fue porque no sabemos quién es. Buscando datos en internet dicen que fue un gángster que habrán contratado para hacer el crimen. Bueno, se bajó del tren y nadie lo volvió a ver porque nadie sabía quién era. Eso es una de las cosas que se investiga en internet. Comparto con mi familia, vamos con una actividad en casa, comparto con mi familia lo que aprendí acerca de la novela policial. Investigo qué es el ensayo y cuáles son sus características. Bueno, esta actividad la vamos a desarrollar en el próximo video. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones. Si les gustó, por favor, regálenos un gran like. Nos va a ayudar mucho en el crecimiento para este canal. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones.